Hola mis queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal para estar informado sobre nuevos vídeos. Mientras Sabia le da la caja a Dylan, Varan los ve desde lejos. La última petición de Sabia a Dylan es que libere al hombre retenido en la mansión y que este es su último deber. Mientras Varan mira desde la distancia, suena su teléfono y es Kerem. Varan Sabia volvió a la mansión, no entendí por qué vino. Pero la escuché decirle a Dylan que quiero esto de ti por última vez, no me gusta nada. Mientras Gul riega las flores del jardín, Frat se acerca a ella e intenta hablar con Gul. Pero Gul no le da el visto bueno. Cebrille se enoja con Meltem y le dice, no puedes cuidar de Yamur, no te lo daré. Dylan abre la caja que trajo Sabia y dentro está la hebilla plateada que Varan le dio como regalo. Recuerda el momento que Varan le dio y luego el momento en que quemaron sus recuerdos y llora y dice que todo lo que te pertenece se ha convertido en cenizas. En ese momento, Varan entra a la habitación y Dylan esconde la hebilla en la caja. Varan le pregunta a Dylan qué hay en esa caja. Cevdet intenta persuadir a Cebrille para que le entregue Yamur a su madre. Varan Sabia pregunta por qué te dio esa caja y qué contiene. Dylan responde, en la boda se usan conjuntos y joyas. Varan pregunta, no hay nada más. Mientras tanto, Gul llama a la puerta y dice que tiene algo que preguntarle a Dylan. Luego, cuando Dylan sale con él, Varan toma la caja y ve la hebilla plateada dentro y recuerda el momento en que se la puso en el cabello a Dylan. También recuerda el anillo que heredó de su madre y la vez que se lo regaló a Dylan en la noche de bodas. Mientras Varan devuelve la caja y sale de la habitación, llega Dylan y se encuentran cara a cara y se miran. Luego, Dylan saca la hebilla de la caja y la esconde para que Varan no la tome. Cuando Gul le preguntó a Dylan por qué había venido Sabia, el hombre que atrapó Dylan Varan, el hombre de Sabia, vino a decirme que lo sacara de allí. Pero él dice, no haré más lo que él dice, no lo dejaré solo de ahora en adelante, él pagará el precio por todos ellos. Luego Dylan va hacia Varan con la caja. Mientras tanto, Cian le pregunta a Varan que estamos esperando todavía para reconciliar a Terget. Varan no habló, pero hablará, si no habla. En el jardín, Dylan piensa que debería hacer algo con Sabia. Dylan llama a su padre y le pide que investigue a Sabia. Cuando el señor Seyit le pregunta, no le gusta que le pregunten, le advierte que lo averigüe, pero que no se lo diga a nadie. Javin le pregunta a Sabia, ¿crees que Dylan dejará Terget? Sabia, las cosas han cambiado ahora, Dylan se fortalece con el amor y la confianza en Varan. Sabia hace un nuevo plan y le da a Hassan otra oportunidad y llama a Terget para sacarlo de allí. Mientras Varan piensa en la hebilla que vio en su estudio, Dylan entra con la caja y le entrega la caja diciendo, ya no necesito conservar esto. Varan abre la caja y no hay hebilla ni libro dentro. Cuando le preguntas a Dylan si eso es todo, Dylan dice que tal vez quieras ponerlo en la caja fuerte y se va. Varan luego cierra la caja con fuerza después de decir que no hay hebilla ni libro. El señor Hassan engaña a los guardias y, justo cuando está a punto de entrar, Frat llama a su padre. Luego le cuenta a Frat sobre Terget y Frat se enoja y le pregunta por qué no sé nada de esto. Frat reprocha al señor Kudret y dice, ¿no soy Kirabai? ¿Por qué no sé que el hombre que disparó a Varan está aquí? Señor Kudret, no lo ocultamos, hijo mío, por supuesto que usted también es un Kirabai. Debe estar al tanto de todo, él le causará problemas. Dylan, entre lágrimas, recuerda los días en que Sabia lo mantuvo cautivo. Mientras tanto, Varan se acerca a él y ve el libro que Sabia le dio en la mano. Cuando te pregunto qué lees, respondes la pregunta, un libro al azar. Cuando Varan pregunta, ¿estás bien?, él dice, ¿estoy bien? Déjame tomar un poco de aire y sale de la habitación. Varan intenta descubrir qué está pasando con la hebilla y el libro y dice que algo anda mal contigo, Dylan. Lo descubriré. El señor Hassan piensa que si Frat no hubiera venido, yo habría ganado el favor de Sabia ante ese hombre. Cuando el señor Kudret le pregunta cómo lo sabe, responde, no duermo de pie, hermano, por supuesto que lo sabré. Cian piensa que el hombre que disparó a su hermano está aquí y que no estamos haciendo nada y toma su arma. En ese momento, Dylan se acerca a él y Cian le cuenta a Dylan sobre su enojo.
Dylan está de acuerdo con Cian y le pide que se calme y confíe en Baran. Él pregunta por qué le diste un arma a Dylan Baran, pretendiendo que le dio un arma a Dylan Cian. Baran dice que hubo un ataque a nuestra casa, que tenía que asegurarla de alguna manera. Mientras intenta explicar que Cian está loco y es peligroso, la señora Azade de repente irrumpe en la habitación y le grita a Dylan que está más allá de sus límites. Dylan y Baran se sientan cada uno en extremos opuestos de la cama y Dylan le dice que no se puede proteger a todos poniendo un arma en sus manos. Baran, en esta mansión, yo decido a quién proteger y cómo. Cuando Dylan dice, no quiero que me protejas de esta manera, Baran grita, ¿cómo supiste que te estaba protegiendo? Y sale de la habitación. La señora Azade le pide a Gul que ayude a Dirya a instalarse. Dirya le entrega a Gul su vestido de novia y le pregunta si le gusta para poder colgarlo en el armario. Dylan se acerca a Gul, que está sentada en el jardín en un estado triste, y trata de abrazarla y animarla, diciéndole que escuchó lo que se dijo. Dylan se quedó dormido con la hebilla en la mano. Baran viene y se sienta a su lado y le dice que todavía se aferra a los recuerdos del pasado, pero lo que dice es completamente diferente. ¿Cuál de ellas son sus verdaderas acciones? Luego sale al jardín y el tío Ahmed se le acerca. Baran le dice al tío Ahmed que si lo que una persona dice y lo que hace no coinciden, ¿cuál es real y en cuál debo creer? El tío Ahmed siempre dice que la respuesta está en el corazón y sus acciones y palabras son para ocultar lo que hay en su corazón. Él dice que tu corazón sea tu guía y se va. Baran se acuesta y le da la espalda a Dylan. Y mientras tanto Dylan se da vuelta y abraza a Baran mientras duerme. Dylan regresa preguntando qué estás haciendo y cuando se da cuenta de que Dylan está dormido, lo abraza también. En ese momento, Dylan abre los ojos y pregunta qué estás haciendo, y Baran se levanta de la cama. Mientras Cian llama a Baran recibe un disparo en ambos hombros. Mientras el hermano Cian grita que no, Baran cae al suelo. Pero todo esto es solo una pesadilla que ve Cian. Cian se levanta diciendo que ese hombre va a hablar, ya basta de esperar. Mientras Baran está en la cama examinando el libro que está leyendo Dylan llega y le informa que el desayuno está listo. Cuando Baran pregunta, ¿qué estás leyendo?, Dylan piensa, espero que no haya visto las partes que subrayé, pero si las viera, me preguntaría. Deja a Baran y dice, voy a bajar al jardín. Gul se viste y sale. Cuando Frat le pregunta dónde está, él dice, te voy a dar una cuenta, y se va. Cevdet le pide a su madre, Anife, que convenza a Cebrille, y Anife habla con él por ese motivo. Mientras Dylan se preguntaba si mi padre tenía algo que ver con Sabia, el señor Seyit lo llamó y le informó que iba a ver a alguien para preguntarle si tenía alguna información sobre Sabia. Cian se acerca a Baran y le dice, me siento incómodo cuando ese hombre guarda silencio de esa manera. Baran responde diciendo que hablará cuando llegue el momento, vamos, yo también iré a la mesa. Dylan se da cuenta de que Cian le puso el arma en la cintura y entra en pánico. Entonces Cian sale de casa con ambición y va a hacer hablar a Terget. Mientras Dylan lo sigue, Baran aparece frente a él y le pregunta cuál es esta situación. Dylan dice que Cian fue con un arma, le disparará al hombre y lo detendrá. Sabia le dice a Javin que sacrificaremos el topo que está dentro, no hay nada que hacer. Cian y Baran gritan en el jardín. Cian, enojado, entra al almacén donde se guarda a Terget y ve que Terget no está allí. Puedes compartir tus valiosas opiniones en la sección de comentarios. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para más vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate. Adiós.